Saludos a todos mis amigos y hermanos que me están escuchando en esta hora. Es un placer volver a estar con ustedes a través de este medio y estamos muy contentos, muy felices de estar aquí en la presencia con ustedes. Este es un momento tan especial porque después de un tiempo vuelvo a estar con ustedes. Y yo quiero que veamos en el capítulo 24 de Mateo una expresión de los últimos tiempos que dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hoy estamos viviendo un gran resfrío en la iglesia. Hay apostasía. La iglesia se ha apartado de la comunión con Dios. Y el profeta del Antiguo Testamento dijo estas palabras: paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua. Parece que la iglesia ha dejado la senda antigua y no sabe cómo volver a la senda antigua. Y la Escritura nos enseña, hablando los apóstoles, en el capítulo 6 del libro de los Hechos, y nos dice cuál era la senda antigua. En el versículo 4 ellos dicen, 6:4 de los Hechos, ellos dicen: y nosotros persistiremos, fíjese bien, en la oración y en el ministerio de la palabra. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. A través de la oración, nosotros hablamos con el Padre. A través de la palabra, Dios, el Padre, habla con nosotros. Quizá usted puede decir en este momento: Pastor López, pero yo oro y no siento que Dios me conteste. Leo la Biblia y no la entiendo. Entonces, vamos por partes para aprender lo que Dios quiere que nosotros sepamos para poder entrar en su presencia y poder experimentar las bendiciones de Dios que Dios tiene para nosotros. Vamos a escudriñar primeramente la palabra con ciertas reglas. La palabra tiene reglas para que podamos aprender de ella, pero también podamos recibir la iluminación del Espíritu. Porque la palabra es la mente revelada de Dios para el hombre. Y vamos a estar girando a través del texto de Proverbios 2 del 1 al 5. Y al final vamos a orar con el mismo texto para que aprendamos nosotros a orar conforme la palabra. Dice la Escritura: hijo mío, si obedecieres, si recibieres mis palabras. Esta es la primera parte de Proverbios 2 del 1 al 5. La primera regla que vamos a experimentar o hablar o aprender es que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no es un libro común y corriente. La Biblia no es un libro como el Quijote de la Mancha, como la Divina Comedia. No. La Biblia es la palabra escrita de Dios para el hombre. Y dice Proverbios, capítulo 2, versículo 1: hijo mío, si recibieres mis palabras. Entonces debemos acudir a la Biblia con la convicción de que es la palabra de Dios
a través de la cual Dios nos hablará. No tenemos que probar primero la Biblia y luego aceptarla. La aceptamos y luego ella misma se prueba por sí sola. Si dudamos de la autoridad de la palabra de Dios, escuche bien, no podemos esperar ni recibir nada de parte del Señor. Santiago, el apóstol, dice en su capítulo 1, versículos 6 y 7, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Tiene que leer la palabra con fe. Tiene que recibir la palabra con fe. Ahora, tenemos que aprender a ser como los tesalonicenses y recibir la palabra de Dios como verdadera. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, por lo cual también vosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros. La recibisteis no como palabra de hombres. Escuche bien, no como palabra de hombres, sino según, en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ahora, muchos no reciben beneficio alguno porque no reciben la palabra con fe. Hebreos 4:2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Lo vieron como un libro más, pero la Biblia es la palabra profética de Dios para todos los hombres y todas las mujeres. La segunda regla es que se requiere obediencia a la palabra. Y dice el versículo, y mis mandamientos dentro de ti. ¿Qué quiere decir? Que debemos ejercitar el alma con la palabra. La palabra tiene que instruirnos y cambiar nuestras vidas. Debemos traducirla a una práctica diaria. Si no la traducimos a una práctica diaria, nosotros nos quedamos espiritualmente anémicos. No tenemos fuerza porque no leemos la Escritura. El estudio de la palabra nos ayuda a renovar nuestra vida consagrada a Dios. Y aún más, dice que produce disciplina y determinación, que dará como resultado la transformación de la naturaleza humana. Dice la Biblia, antes eran, ahora ya no. Porque hay un cambio en nuestra vida. Ahora, no hay mejor forma de cegarnos a las verdades de la Biblia que rehusar prestar atención y no obedecerla. Yo no la leo, al fin que no la entiendo. Pero la palabra dice que hasta un niño entiende la palabra de Dios. Ahora, si no estudiamos verdaderamente la palabra, ni realmente la conocemos, o la conoceremos, hasta que no la pongamos en práctica en nuestras vidas.
Por eso dice el apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 22, pero sed hacedores de la palabra. La tercera regla para poder entender la palabra es: debemos escuchar. Por eso dice la Escritura, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. La palabra es la sabiduría de Dios. Esto nos conlleva un significado de escuchar y de prestar atención en Lucas 8:18, que dice: mirad cómo oís. Mira, oye. Ahora, tenemos que estar atentos a la voz del Espíritu Santo. Un primer principio en el estudio de la palabra es leer de forma inteligente. ¿Qué dice la palabra para mí? Pero más aún, necesitamos la iluminación del Espíritu Santo, porque la Biblia es la revelación de verdad, de la verdad espiritual. Su entendimiento depende de nuestra sensibilidad espiritual. Por eso no la entendemos, porque no tenemos sensibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Medita cada frase, cada palabra de la Biblia. Medítala. Es como cuando leemos el texto central de toda la Biblia. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado. Fíjese bien, la palabra dice ha dado, no dice que dio, no dice que dará, dice que ha dado. Está diciendo la Escritura que el amor de Dios está en un presente continuo. Y el sacrificio que Cristo hizo en el pasado tiene poder y valor en el presente. Por eso es que tenemos que escudriñar cada palabra que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Este es el punto principal. Tenemos que meditar en cada frase. La regla número 4, para poder entender la palabra, es: debemos inclinar el corazón. Si inclinares tu corazón a la prudencia, dice la Biblia. Examinar el corazón debe proceder al estudio de la Biblia. Debemos preparar el terreno de nuestro corazón para recibir la palabra, a fin de llevar fruto, como dice la Biblia, a 30, a 60 y a 100. El Salmo 139, versículos 23 y 24 dice: examíname, oh Dios. Es Dios quien tiene que examinarnos a nosotros. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino recto. Si no preparamos el corazón, nos vamos a perder las verdades de la palabra de Dios. Necesitamos un corazón regenerado, un corazón humilde, un corazón dispuesto. Tenemos que abrir nuestro corazón a Dios y dejar que Él lo prepare para que podamos recibir la verdad de la palabra de Dios. Es tan dulce la palabra, es tan gloriosa, tan hermosa la palabra, cuando empezamos a escudriñarla y ver qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. La regla número 5: es necesaria la oración.
No, por eso no entendemos la palabra muchas veces, porque no oramos. Leemos, pero no oramos. Tienen que ir las dos cosas, la oración y la lectura. Por eso dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz. No podemos entender la Biblia por nuestro propio entendimiento. Durante nuestro estudio debemos de buscar siempre la ayuda del Espíritu Santo. Acuérdese que Jesús dijo, el Espíritu Santo les enseñará y les recordará. ¿Cómo te va a recordar algo el Espíritu Santo si no lo leíste? Entonces, tenemos que estudiar la Escritura para que podamos recibir la iluminación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere quitar el velo de nuestra mente. Porque si el Espíritu Santo no quita el velo de nuestra mente, es imposible conocer la Biblia. Tenemos que unirnos al salmista en oración diciendo, como en el Salmo 119, verso 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Es tan hermoso, tan dulce, hermano, conocer a Dios a través de la Biblia. Cuando hacemos esta oración de fe como el salmista, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, entonces podemos esperar que el Señor abra nuestro entendimiento, como lo hizo con aquellos dos hombres que iban camino a Emaús. El Señor había muerto, lo habían puesto en la tumba, y ellos iban hablando y iban diciendo que el Señor había dicho que iba a resucitar en 3 días, pero no había pasado nada. Y de pronto llegó un peregrino y comenzó a caminar con ellos, y les dijo, ¿qué plática tienen ustedes? Y ellos comenzaron a hablar de Jesús, y Él comenzó a hablarles. Y dice Lucas 24, 31 al 32, entonces les fueron abiertos los ojos a los dos que iban camino a Emaús. Les fueron abiertos los ojos y reconocieron y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos abría las Escrituras? Jesús les hablaba de la Biblia. Jesús les hablaba de Él mismo. Y el corazón de ellos comenzó a arder. Es lo mismo que Dios quiere hacer con nosotros a través de la Escritura, que se vuelva una pasión para nosotros. Volver a estar en la presencia del Padre, escuchar su voz a través de la palabra, poder orar a Él con la palabra. Por eso a veces no entendemos y decimos, es que Dios no me contesta. Dios contesta a través de la palabra, porque la palabra es viva y eficaz, dice la Escritura. Porque dice la Biblia que la palabra no vuelve vacía. Ella hará lo que tiene que hacer. En la regla número 6 dice que debemos de buscar, de encontrar en la palabra, de buscar la voluntad de Dios, buscarla como si fuera plata. Si como a la plata la buscares. La plata representa dinero. Los hombres harán casi cualquier cosa por dinero, porque el dinero les da muchas cosas que ellos quieren. Por eso la Biblia dice en el libro de Eclesiastés capítulo 10, versículo 19, el dinero sirve para todo.
Los hombres trabajan por un sueldo, pero hay algo de mucho más valor que la plata en este mundo. Dice la Biblia en el Salmo 12, versículo 6, las palabras de Jehová son palabras limpias. Mira qué hermoso. Son palabras limpias, como plata refinada, en horno de tierra. Y luego dice, purificada 7 veces. La palabra que sale de la boca de Dios a través de la Escritura es una palabra 7 veces purificada para nosotros. Y así como un hombre se disciplina para trabajar y traer el sustento a casa y conseguir una parte de los bienes de este mundo, el cristiano debe de prepararse en disciplina de estudiar la palabra, acompañado de la oración. La regla número 7. La búsqueda de un tesoro. Y la escudriñaréis como a tesoros. La palabra escudriñar significa escarbar. Los tesoros de la palabra de Dios, los cuales encuentra aquel que se entrega con diligencia a escarbarlos. Tengo que escudriñar la Escritura. Solo así conoceré la voluntad de Dios para mi vida. Y solo así entenderé el propósito. Escuche bien, el propósito por el cual estoy en la tierra. Muchos cristianos no saben por qué están en la tierra, pero estamos con un propósito aquí. Ahora, ¿cuál va a ser el resultado de observar estas 7 reglas? 2 cosas como un resultado. Primero, entendimiento. Entonces entenderás el temor de Jehová. Nuestro corazón se llenará de asombro y alabanza y recibiremos las cosas que son del Espíritu. Dice 1 Corintios 2:14. Segundo, conocimiento. Y hallarás el conocimiento de Dios. Proverbios 2:5. Aprenderemos a conocer a Dios. La personalidad divina se revelará a nosotros. Dios vendrá y se revelará. La Biblia, la palabra de Dios, es tan hermosa, es tan gloriosa, es tan poderosa, como una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma. Es impresionante, mi hermano. Ahora, tenemos que aprender a orar. No la oración, no las oraciones que a veces hacemos nosotros y decimos, bueno, Señor, estoy enfermo, pero si es tu voluntad, sáname. O a veces empezamos a orar de una manera tan equivocada y decimos, si no me contestas esta oración, no te sirvo. No. Aprendamos a orar, no con palabras vanas, de humana sabiduría. Aprendamos a orar de acuerdo a la palabra. Porque la palabra de Dios, cuando la usamos para orar, Dios contesta nuestras necesidades según su voluntad. La voluntad de Dios es la que está en la Biblia.
Dios no te va a dar cosas fuera de la voluntad. Dios te da las cosas que están dentro de su voluntad. Ahora, este pasaje que hemos leído, si usted lo agarra y lo toma, Proverbios 2 del 1 al 5, ¿cómo oraríamos nosotros ese pasaje? ¿Cómo lo tomaríamos para orar? Porque hemos leído 7 reglas. Pero ¿cómo lo tomaríamos para orar? ¿Cómo? ¿Qué oración haríamos? Vamos a terminar este pasaje o este estudio con la oración del mismo pasaje de Proverbios 2 del 1 al 5. Vamos a orar. Padre, escudriñe bien ahí el pasaje. Mire, Padre, recibo tus palabras. Tus mandamientos guardo dentro de mí. Mi oído está atento a la sabiduría. Inclino mi corazón a la prudencia. Estoy clamando a la inteligencia. Hablo con prudencia. La busco como a la plata. Escarbo en la palabra buscando tesoros. Porque quiero entender el temor de Jehová. Y busco hallar el conocimiento de Dios. Amén. Este es el mismo pasaje que estudiamos, pero lo convertimos en una oración y oramos según la voluntad de Dios, buscando sabiduría, buscando prudencia, buscando inteligencia para poder entender la palabra bendita del Señor. Hemos llegado al final de nuestro estudio y les recuerdo que se inscriba y que comparta este estudio con otras personas. Gracias por haberme escuchado en esta hora. Y le pido que me envíe un mensajito, una palabrita por ahí. Y mañana nos volveremos a ver. Porque mañana vamos a hablar acerca de cómo orar con la palabra. No se lo pierda. Hasta mañana.